Hola, bienvenidos a esta transmisión especial dedicada al aniversario luctuoso de Ramón López Velarde. Estamos aquí afuera de su casa, de lo que fuera su casa en los últimos años de su vida y donde también murió. En este aniversario luctuoso estaremos hablando sobre su vida, sobre su obra, sobre el rescate mismo de la casa, que tiene también un museo que es el alma y es el corazón de esta casa del poeta Ramón López Velarde, que también ha visto pasar a infinidad de poetas y artistas. Nos acompañarán en esta conmemoración del aniversario luctuoso Fernando Fernández, poeta, editor, ensayista, que ha publicado un libro sobre el autor y saldrá otro libro de él también, Hernán Bravo Varela, leyendo algunos de sus poemas, igual que Roxana Eldridge, y Mariela Castañeda, poeta, ensayista y editora. Acompáñanos en esta transmisión especial acercándonos a la vida de uno de los poetas más importantes de México y de Hispanoamérica, Ramón López Velarde, en este su aniversario luctuoso. Sean bienvenidos, acompáñenme a la casa. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bienvenida a la Casa del Poeta. Muy bien, pues feliz de estar aquí contigo en esta conmemoración del aniversario luctuoso de Ramón López Velarde, en esta casa entrañable que nos ha reunido hace años y ha reunido a la gran mayoría de los poetas de este país para leer aquí, para honrar al poeta, pero también para pensar la poesía. Pero sobre todo hoy me gustaría que nos contaras un poco de cómo esta casa no era así. Esta casa la han rescatado, ¿no? Sí, claro. Esta casa, fíjate, te voy a contar un poco de su historia. Esta fue una de las primeras vecindades que hubo en el tiempo de don Porfirio Díaz, aquí en la Ciudad de México. Y a uno de los cuartos de la vecindad llegó a vivir los últimos años de su vida Ramón López Velarde. Ya después de los sismos de 85, que fue tan castigada la colonia Roma por ese fenómeno, la casa se había convertido en refugio de teporochos y malvivientes. Fue entonces cuando un grupo de intelectuales le pide al gobierno de la ciudad de aquella época que rescate el inmueble y se lo ceda a ellos, a los intelectuales, para rendir un homenaje a quien consideran el padre de la poesía contemporánea. Como bien sabemos, ya Ramón, desde antes de morir, ya su poesía ya se leía, claro, ya se sentía. Claro. Se rescata el inmueble. Como en esta sala, ¿no? Como en esta sala, mira, nosotros acá tenemos diferentes espacios para actividades culturales. Estas que ves acá son oficinas. Tenemos el busto de Ramón aquí, que conmemora precisamente su estancia aquí en esta casa. Tenemos espacios para nuestras actividades culturales, que son presentaciones de libros, lecturas de poesía, conferencias, exposiciones, etcétera. Pues si quieres, enséñanos la casa, Mari Carmen, me encantaría. Vamos, por favor. Te voy a enseñar la parte medular de la casa, que es nuestro museo y las bibliotecas, la razón de ser del por qué existe la Casa del Poeta. ¿Me acompañas, Rocío? Claro que sí, Mari Carmen. Mira, Rocío, te voy a enseñar una parte muy linda de la casa, que son nuestras bibliotecas. Nosotros acá tenemos las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta. Son dos bibliotecas muy interesantes, muchas veces consultando algún libro de ellos, te encuentras con anotaciones que te hacen sentir qué es lo que ellos sintieron al leer ese libro, por qué lo están subrayando, esa parte del libro. Pero además estamos creando un tercer fondo con todos los libros que se presentan en la casa. Ah, eso está muy bien. O sea, los libros que están aquí, entran aquí. También sí. Tiene la biblioteca de Efraín Huerta, ¿verdad? Son los dos. Entre los dos poetas, entre los dos escritores, tenemos más de 11,000 volúmenes. Y aparte estamos creando ese otro fondo con los libros que se presentan aquí en la casa. Nosotros somos un espacio abierto para la expresión poética. Me parece muy bien. Y ahora vamos, me vas a llevar a la joya, ¿verdad? El corazón de la casa. Te voy a llevar a un lugar, es muy, muy emocionante. Mira, Rocío, este es el único cuarto de la vecindad que se conserva
tal como estaba cuando se rescató. Nada de aquí es original, todo es una recreación de la vida y obra de Ramón, y lo que se le pide a nuestros visitantes es que observen cada objeto, lo relacionen con la poesía de Ramón y de acuerdo a su sensibilidad lo interpreten. Es decir, que todo, digamos que lo que hay, el discurso visual y de los objetos que hay en la habitación es una recreación de lo que posiblemente hubiera sido la habitación de Ramón López Velarde, pero sobre todo de su espacio emocional, simbólico, ¿no? Exactamente. Mira, fíjate, te voy a marcar algunos objetos. Por ejemplo, esa levita y ese bombín nos hablan del luto que llevó el poeta hasta el último día de su vida, después de que su padre murió, ¿sí? Es un museo metafórico. Vuelvo a insistir, no se le obliga a nadie a ver nada, simplemente pedimos que lo sientan, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, reflejado aquí en este museo, el amor que le tuvo Ramón a la mujer. Y eso nos lo dicen los bordados que tenemos en ese baúl y también esta colcha, por ejemplo, tejida a mano. Todo hace referencia a la vida y obra de Ramón. Ahora aquí, en esta habitación que estamos viendo, hay algo que es muy importante, que es casi como un secreto del Museo Ramón López Velarde, que es justamente la entrada al universo metafórico, simbólico de Ramón López Velarde, y que quiero que nos digas dónde está, porque así lo que estamos viendo son estos muebles, estos espacios, pero ¿qué es lo que esconde la habitación Ramón López Velarde como su joya, como su corazón palpitante? Eso, lo que esconde Ramón aquí es nada más ni nada menos que el ropero de sus sueños. Y eso es lo que yo te voy a enseñar en este momento. Aquí encontramos de manifiestos precisamente lo que es la dualidad tan importante que sintió Ramón en su vida. Sabemos que Ramón estuvo en el seminario, no se quedó, no se quiso quedar y salió a la vida del mundo, a la que le ofrecía el mundo en ese momento. Esa dualidad la sentimos precisamente aquí, la vivimos en este ropero de sus sueños. Por ejemplo, en esta sala de espejos, donde nos habla de la cantidad de facetas que en un momento dado puede tener un ser humano. Si tú te ves de frente ante ellos, te ves de una forma; si volteas, si te ves de perfil, te ves de otra, y así sucesivamente cada objeto que vas a encontrar acá te va a hablar de lo mismo, del sentir de Ramón, de su poesía, de su vida y de todo lo que él nos dejó. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por esta visita, por esta entrada a este espacio simbólico maravilloso que es el universo de Ramón López Velarde. Continuamos, acompáñenos, continuamos con el homenaje a Ramón López Velarde en esta su casa, en este museo y en esta casa del poeta que sigue más viva que nunca. El viejo pozo de mi vieja casa, sobre cuyo brocal mi infancia tantas veces se clavaba de codos, buscando el vaticinio de la tortuga o bien el iris de los peces, es un compendio de ilusión y de históricas pequeñeces. Ni tortuga ni pez, solo el venero que mantiene su estrofa concéntrica en el agua y que dio fe del ósculo primero que por 1850 unió las bocas de mi abuelo y mi abuela. Recurso lisonjero con que los generosos hados dejan caer un galardón fragante encima de los desposados. Besarse en un remedo bíblico junto al pozo y que la boca amada trascienda a fresco gozo de manantial y que el amor se profundice en la pareja que lo siente como el hondo venero providente. En la pupila líquida del pozo espejábanse, en años remotos, los claveles de una maceta,
más la arquitectura de las cabezas de 2 o 3 corceles, prófugos del corral, más la rama encorvada de un durazno, y en época de mayor lejanía también se retrataban en el pozo aquellas adorables señoras en que ardía la devoción católica y la brasa de Eros. Suaves antepasadas, cuyo pecho lucía descotado y que iban con tiesura y remilgo a entrecerrar los ojos a un palco a la zarzuela con peinados de torre y con vertiginosas peinetas de carey. Del teatro a la vela perpetua, ya muy lisas y muy arrebujadas en la negrura de sus mantos. Evoco, todo trémulo, a estas antepasadas porque heredé de ellas el afán temerario de mezclar tierra y cielo. Afán que me ha metido en tan graves aprietos en el confesionario. En una mala noche de saqueo y política, que los beligerantes tuvieron como norma equivocar la fe con la rapiña, al grito de religión y fueros y viva la reforma, una de mis geniales tías, que tenía sus ideas prácticas sobre aquellas intempestivas griterías, y que en aquella lucha no siguió otro partido que el de cuidar los cortos ahorros de mi abuelo, tomó 4 talegas y con un decidido brazo las arrojó en el pozo, perturbando la expectación de la hora ingrata con un estrépito de plata. Hoy cuentan que mi tía se aparece a las 11 y que cumpliendo su destino de tesorera fiel, arroja sus talegas con un ahogado estrépito argentino. Las paredes del pozo, con un tapiz de lama y con un centelleo de gotas cristalinas, eran como el camino de esperanza en que todos hemos llorado un poco. Y aquellas peregrinas veladas de mayo y de junio mostráronme del pozo el secreto de amor. Preguntaba el durazno, ¿quién es ella? Y el pozo, que todo lo copiaba, respondía no copiando más que una sola estrella. El pozo me quería senilmente. Aquel pozo abundaba en lecciones de fortaleza, de alta discreción y de plenitud. Pero hoy, que su enseñanza de otros tiempos me falta, comprendo que fui apenas un alumno vulgar con aquel taciturno catedrático, porque en mi diario empeño no he podido lograr hacerme abismo, y que la estrella amada, al asomarse a mí, pierda pisada. Continuamos aquí celebrando a Ramón López Velarde y su aniversario luctuoso. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos en este programa. Fernando, poeta, editor, ensayista, con 2 libros, uno que está a punto de salir de la imprenta, La Majestad de lo Mínimo, y del 2014, Ni Sombra de Disturbio. Bueno, pues qué gusto tenerte aquí y hablar de Ramón López Velarde en este aniversario, que estamos en su casa, rodeados de sus libros, de sus muebles, de su cama, de su habitación, y soltarte la primera pregunta, que es, ¿qué era el deseo para Ramón López Velarde? ¿Desde dónde nace este deseo? Ya se saben muchas historias sobre su prima y todo lo que sabemos que va como de los pasillos, de esto que nos contamos entre poetas e intelectuales de Ramón López Velarde. Pero con tus 2 libros que has estado justo investigando la vida y obra de Ramón López Velarde, ¿cuál es el punto de deseo de Ramón López Velarde? Muchas gracias por la invitación, Rocío. Es un verdadero gusto estar contigo aquí en lo que fue aquella casa de departamentos donde él vivió al menos 7 años y luego pues murió hace exactamente un siglo. Así que pues es un gusto poder conversar contigo hoy y en este espacio. Bueno, si me preguntas qué es el deseo de López Velarde, yo voltearía allá, te señalaría el bar Las Hormigas,
que es el bar y la cafetería y el espacio de presentación. Es nobilísimo, de esta vetusta casa donde hemos presentado tantos libros, hemos hablado de tanta poesía. Y bueno, pues es, como sabes, un bar que se bautizó con el nombre de Las Hormigas, que es precisamente ese poema de López Velarde donde habla precisamente de lo que es el deseo. Tú me preguntas qué es el deseo en López Velarde y yo te diría que habría que hacer pues, un largo curso para responder esa pregunta, como tantas otras, las obvias y las no tan obvias que tienen que ver con su vida y con su obra. Pero si me preguntas qué es el deseo en esta casa y frente a ese bar, te diría que es, bueno, pues es esas hormigas que recorren las venas voraces, dice López Velarde, que es como él define precisamente el deseo. Y en estas venas voraces justamente que estás planteando, hay algo que son las figuras capitales de estas mujeres que acompañaron a lo largo y ancho de la obra de Ramón López Velarde, que me gustaría hablar sobre ellas y que me comentaras cuál de ellas, Margarita, cuál de ellas es la que a ti de alguna manera entraron en tu libro y por qué razón. O sea, me gustaría saber que nos contaras esta mirada de Fernando Fernández sobre la obra de Ramón López Velarde y sobre sus mujeres. Bueno, es imposible hablar de la poesía de López Velarde sin hablar de las mujeres, del deseo, del sexo, visto desde todos los polos. ¿Del ¿no? sexo o lo erótico? Porque aquí te van a decir, bueno, pues ¿cuál de las dos? El sexo ambos? y lo erótico, todo lo que tiene que ver con la relación con las mujeres, ¿no? Desde el lado más religioso y recatado y de luto, hasta pues los temas mucho más abiertos, sinceros, incluso crudos, que tiene que ver con la gran experiencia, la probada experiencia de López Velarde, hombre en principio tan religioso, en los prostíbulos de la Ciudad de México, que fueron un ámbito donde él se desenvolvió con enorme soltura y con enorme interés y deseo. Claro, el tema de las mujeres es crucial en su vida y en su obra. Él mismo dice que él no puede imaginar nada y no puede sentir nada si no es a través de la mujer. Y el hecho de marcar el periplo de las mujeres de López Velarde, tanto en su vida como en su obra, pues es una de las aficiones que tenemos más delicadas, más interesantes, más reveladoras de los estudios que hacemos de la vida y de la obra del poeta. Fuensanta ha sido un tema extraordinariamente trabajado por los críticos y en los últimos 50 años un personaje que ha ocupado el centro de los intereses de los biógrafos de López Velarde es la profesora Margarita Quijano, que fue la inspiradora de los poemas amorosos más intensos y más bellos de López Velarde y la musa de uno de los ciclos poéticos amorosos más intensos y más enigmáticos, diría José Emilio Pacheco, de toda la poesía mexicana del siglo XX. El nombre de la profesora Quijano, que estuvo oculto durante larguísimos años, empezó a divulgarse en 1971, hace exactamente 50 años, cuando conmemoramos el medio siglo de la muerte de López Velarde, porque ella misma, el propio poeta, el entorno del poeta habían hecho que ese nombre se mantuviera oculto. La maestra Quijano tenía 10 años más que López Velarde. Él la conoció primero de vista, luego la siguió durante un buen tiempo, casi como si fuera su sombra. Finalmente consiguieron conocerse y hacerse amigos. Al final no sabemos bien qué fue lo que ocurrió, pero rompieron. Ella decidió la ruptura tajantemente un poco antes, unos pocos años antes de la muerte del poeta, un poco antes, quizás el año 18. Y su nombre, porque López Velarde deseó al principio que su nombre quedara oculto, su nombre efectivamente quedó oculto larguísimos años. En 1971, cuando ella tenía 93 años y el poeta llevaba 50 años de muerto, dio su primera entrevista y entonces fue que empezó a ventilarse quién fue la mujer que provocó los mejores poemas de amor de la literatura mexicana. Ella murió todavía un poquito después, me parece que fue a los 97 años de edad. Y yo en el libro que tengo en prensa, que está a punto de aparecer, que se llama La Majestad de lo Mínimo, dediqué un largo trabajo titulado Señorita con nombre de flor, que es como él la llama, para ocultar su nombre en uno de los textos que le dedicó en prosa. Y en ese texto trato de armar un calendario a partir de la publicación de los poemas, de cómo fue la relación entre ellos. Él fue extraordinariamente sobrio, silencioso,
insondable, al grado de que no compartía su vida íntima con nadie, pero al mismo tiempo los poemas son casi un diario que habla de lugares y da nombres, e incluso en uno de ellos da una fecha específica de lo que ocurría en su interior. Entonces he cotejado los poemas con la vida y el resultado está en ese texto llamado Señorita con nombre de flor, que habla muy a las claras de todo lo que el poeta cayó. Mi prima Águeda. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros. Y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía, resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo. Y Águeda, que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calosfríos ignotos. Creo que hasta la debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto polícromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla. Recibimos y contamos los votos. Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales. Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia. Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude. Contamos todas, contamos todos. INE. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola. ¿Ah, sí? Pues ya veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. Vámonos. Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola. Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Hablando de lo que calla justamente el poeta, hay una de las cosas que sucede en mi muy humilde opinión, que es el sonido, la presencia del sonido en la obra de Ramón López Velarde. Y es ese tafetán que se mueve, es esas cosas particulares, esos movimientos de las sábanas, esa ligereza del viento pasando, estas imágenes maravillosas que tiene Ramón López Velarde, que siempre está el sonido presente, así como un manejo increíble de imágenes, una plasticidad en las imágenes y en las metáforas de Ramón López Velarde. Y en ese sentido me gustaría que nos contaras a ti, cuando tú leíste, tú que eres un apasionado lector de poesía y un gran poeta, ¿cómo es que, qué fue lo que te fascinó de estas imágenes, de esta sonoridad, de lo minúsculo en la obra de López Velarde? Bueno, es que yo creo que si López Velarde nos llama tanto la atención y nos apasiona tanto, es no solo por su persona misma, su vida truncada a los 33 años apenas, todos sus infortunios, los políticos, particularmente los amorosos. López Velarde nos gusta y nos atrae no solo digamos, no solo por eso, sino en especial porque fue un poeta de un extraordinario uso de la lengua, con unas extraordinarias capacidades, primero de oído y luego de escritura, que hacen que lo que escribe,
que todo lo que dejó escrito sea extraordinariamente expresivo en todos los niveles. No solamente en lo que nos dice de fondo, lo que va diciendo en cada uno de los momentos de su obra, sino sobre todo la manera en la que lo dice, la manera efectivamente en la que echa mano de las palabras, pero también de las consonantes y también de las vocales y de los acentos. Es un poeta que ha conseguido, a través de un uso sensible e inteligente de la lengua, verdaderamente comunicarnos su drama. Y todo lo que nos llama la atención de su biografía, que lo vuelve un poeta tan cercano a nosotros y tan entrañable, tiene un correlato en sus poemas que nos hacen realmente sentir su angustia y sentir su drama. Y todo eso lo hace, por esta razón, no solo un poeta muy atractivo para los jóvenes en especial, que muchas veces no lo conocen, sino también para todos los grandes lectores de poesía que encuentran a él, a un grandísimo maestro, a pesar de que tuvo tanto en contra y a pesar de que murió tan joven. O sea, cantaba contando de alguna manera lo que hace el poema, que nos va, en algunos casos nos cuenta cantando, aquí nos canta contando justamente de este México, también de su época, en uno de sus poemas más conocidos, que es La Suave Patria, y que de alguna manera se ha vuelto incluso como una forma de mirar a la nación, de entender qué es lo mexicano, la mexicanidad, cuando en el momento en que lo escribió, es un poema que fue hasta su muerte cuando de alguna manera se retoma el poema. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Bueno, pero el poema lo escribió muy poco antes de morir. Sí, poco Solo antes. unas semanas antes de morir, ¿no? No recuerdo bien la frase famosa de Tablada que dice que el poema todavía tiene, ¿cómo dice él? El sudor es como una reliquia que todavía tiene el sudor de la agonía, dice Tablada con respecto a La Suave Patria. Ramón terminó La Suave Patria, famosamente lo dejó fechado el 24 de abril de 1921 y él murió el 19 de junio, solo unas semanas más tarde. Entonces hay un drama y hay un drama implícito en el poema, porque sabemos, sobre todo desde la ladera biográfica, que es un hombre que se está despidiendo del mundo, que quizás ha alcanzado sus mejores poemas en el libro de 1919, publicado 2 años antes de su muerte, pero que todavía, libro, por cierto, por el cual lo recordaríamos en el primer nivel de la estimación literaria, aún incluso si no hubiera escrito La Suave Patria. Claro. Zozobra es para algunos críticos, entre los que yo me cuento, el mejor libro de poesía del siglo XX. Entonces, aún si no hubiera escrito La Suave Patria, sería el extraordinario poeta que es, pero ya a punto de enfermarse y de morir, quizás por, como dice la estudiosa Marta Canfield, porque él ya estaba esperando la muerte, lo dice en unas páginas intensas, muy hermosas, la crítica uruguaya. Peruana, ¿no? Es Marta uruguaya, largamente avecindada en Florencia, en Italia, y ella justamente dice eso, ¿no? Que no, ella dice, incluso diré con osadía que López Velarde ya estaba esperando su muerte en las últimas semanas de su vida, ¿no? Y ya para morir, a punto de morir, escribe este poema en 33 estrofas que contiene una cantidad de sabiduría literaria y de profundidad humana que 100 años después lo seguimos celebrando como si hubiera sido escrito en esta misma casa, quizás, claro. La semana pasada o la mañana de hoy. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda, han de rodar las quejas de la torre acribillada en los vientos de fronda. Y la fusilería grabó en la cal de todas las paredes de la aldea espectral negros y aciagos mapas, porque en ellos leyese el hijo pródigo, al volver a su umbral en un anochecer de maleficio, a la luz de petróleo de una mecha, su esperanza deshecha. Cuando la tosca llave enmohecida tuerza la chirriante cerradura en la añeja clausura del zaguán, los 2 púdicos medallones de yeso
entornando los párpados narcóticos, se mirarán y se dirán, ¿qué es eso? Y yo entraré con pies advenedizos hasta el patio agorero en que hay un brocal ensimismado con un cubo de cuero goteando su gota categórica como un estribillo plañidero. Si el sol inexorable, alegre y tónico hace hervir a las fuentes catecúmenas en que bañábase mi sueño crónico, si se afana la hormiga, si en los techos resuena y se fatiga de los buches de tórtola el reclamo, que entre las telarañas zumba y zumba, mi sed de amar será como una argolla empotrada en la losa de una tumba. Las golondrinas nuevas renovando con sus noveles picos alfareros los nidos tempraneros, bajo el ópalo insigne de los atardeceres monacales, el lloro de recientes recentales por la ubérrima ubre prohibida de la vaca, rumiante y faraónica, que al párvulo intimida, campanario de timbre novedoso, remozados altares, el amor amoroso de las parejas pares, noviazgos de muchachas frescas y humildes como humildes coles, y que la mano dan por el postigo a la luz de dramáticos faroles. Alguna señorita que canta en algún piano, alguna vieja aria, el gendarme que pita y una íntima tristeza reaccionaria. Seguimos con esta conmemoración del aniversario luctuoso de Ramón López Velarde. Muy felices de estar en compañía de Mariela Castañeda. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, a esta celebración. Y justamente ella es poeta, editora, ensayista y también fotógrafa. Y ese es uno de los puntos que me interesa platicar contigo, Mariela, que es justo esta perceptualidad, estas imágenes que Ramón López Velarde nos entrega en poemas como estos poemas donde vemos las venas, lo agonizante que puede ser el amor, ¿no? Lo agonizante que puede ser el deseo y al mismo tiempo cómo este deseo de pronto se va transformando en una lectura sobre la nación. O sea, pasa del asunto amoroso, del suceso amoroso sobre el cuerpo de una mujer, de pronto a los quereres y los odios y los cariños del poeta por la nación, por el país. Y la Suave Patria, de alguna manera, está ahí. ¿Qué nos dices sobre esto? Bueno, antes que nada, gracias Rocío, gracias también a Casa del Poeta por estar aquí albergando como todas estas conversaciones. Y bueno, sí, lo sensorial es la impronta también de Velarde, ¿no? Existe este interés por el desarrollo de los sentidos, ¿no? Los sentidos asociados a la memoria de la infancia, por ejemplo, que son parte de las imágenes que componen la Suave Patria, ¿no? Y que trazan como un continuo con otros poemas previos. Pienso en El Viejo Pozo, donde también las historias pues sí, de la familia, del pozo como esta imagen, ¿no? Pero también este sonido de la tía aventando los ligotes, ¿no? de plata, y también que traza una cercanía con la misma historia, ¿no? O sea, aquí no olvidemos que Velarde vivió en un punto muy convulso, ¿no? O sea, esta idea de la nación, ¿no? Que se asoma en él, está también plagada de cuestiones de violencia, ¿no? Y las imágenes también, o sea, esta adjetivación muy peculiar que tiene Velarde, que une estos polos o estas imágenes insólitas, ¿no? Como frecuentemente se le califican, pues que tienen que ver mucho con eso, con una investigación sobre los sentidos, sobre la imagen que ofrecen los sentidos, ¿no? Como toda esta sinestesia, y que lo hacen 2, 3 versos, ¿no? Esa es también parte de la maravilla de Velarde. Y que abre también esta idea de las imágenes sobre la patria a pues sí, a un mundo de la sensorialidad de la infancia, ¿no? Como es nuestro primer gran
pues sí, relato visual, sonoro, táctil, ¿no? De gusto, ¿no? La idea del pan, que es constante y recurrente, de las primeras cosas que uno recuerda es eso, ¿no? O lo que asocia con la idea de una pertenencia sentimental, que finalmente eso es la patria, ¿no? O puede ser la patria en ciertos momentos de Velarde. Y en ese sentido, por ejemplo, la patria de Ramón López Velarde pasa también por cosas muy pequeñas, muy mínimas, como esos detalles cotidianos que se van, como tú decías, el olor a pan, ¿no? Este olor que todos recordamos, o el olor a estos dulces de familia, como pienso en la capirotada, ¿no? En Aguascalientes, en Zacatecas, estas cosas que sucedían, que se olían ahí, y también estas pequeñas imágenes que veías de niño, como lo veía Ramón López Velarde, sobre las mujeres, esa mirada sobre los faldones, sobre los movimientos, ¿no? Sobre la blancura, sobre apenas los gestos de las manos o del rostro que podía ver Ramón López Velarde. Y en ese deseo amoroso que tiene él, a ti, ¿cuál es el primer poema que descubriste, Ramón López Velarde, que te hizo leerlo con gusto, ¿no? Porque de pronto, bueno, las Ave Patria nos las ponían en la escuela, ¿no? O sea, seguramente te lo enseñaron en la escuela, pero en realidad uno se enamora o uno se hace cómplice del poeta con ciertos poemas y con ciertos versos. En tu caso, ¿cuál fue? Pues recuerdo que el primero que leí de él fue Y pensar que pudimos, y fue en un libro de texto, ¿no? Por supuesto, como esta lectura del poeta romántico. Y no volví a él, sino más tardíamente, con Hormigas, ¿no? Con esta idea del que es justo, es una imagen muy poderosa por la manera en que se desarrolla en el cuerpo. O sea, las hormigas recorriendo como el voraz caudal de la sangre, ¿no? Que es un poco ese agitarse y que uno lo relaciona, pues sí, con el momento de la agitación amorosa, ¿no? O sea, bien lo dices. Uno entra en complicidad con esos estados pues exaltados, voluptuosos, ¿no? Que leen Velarde y que lo unen, o más bien desarrollan también la línea de lo erótico en estos gestos muy sutiles, ¿no? Que es de nuevo esta polarización que se da en Velarde, ¿no? Por un lado, todo el arrojo, toda la exuberancia del sentimiento, y por otro lado, la contención del gesto, ¿no? Las faldas, el roce, ¿no? O sea, como toda esta imagen sonora y visual de lo que se mueve y se anuncia, pero muy sutilmente, ¿no? Eso yo creo que son como de las primeras lecturas que obtuve de Velarde y que se quedaron conmigo y que siguen, ¿no? Como desarrollándose. Hormigas. A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y enamora, responde, en la embriaguez de la encantadora hora, un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido. La harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos, el infierno en que creo. El estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que cifra de eróticos denuedos, tu boca, que es mi rúbrica, mi banjar y mi adorno, tu boca, en que la lengua vibra asomada al mundo como réproba llama saliéndose de un horno, en una turbia fecha de cierzo gemebundo, en que ronde la luna porque robarte quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran para mi luto, dámenos en el crítico umbral del cementerio como perfume y pan y tósigo y cauterio.
La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. Seguimos en esta conversación con Fernando Fernández, celebrando a Ramón López Velarde en estos 100 años, en su aniversario luctuoso. Y esa muerte de Ramón López Velarde es uno de los grandes temas, porque de hecho, pensando en otros autores mexicanos, bueno, y también en los contemporáneos, es difícil desprender la parte biográfica, digamos, de la obra. Pienso en Jorge Cuesta, ¿no? En Salvador Novo, en fin. Y es la muerte de Ramón López Velarde uno de los grandes misterios también, entre otras muertes de la literatura mexicana. Sobre esta muerte va también uno de los ensayos en La Majestad de lo Mínimo. Y me gustaría que nos dieras un adelanto de qué vamos a leer en este libro, y también hablar quizá después sobre lo que podemos encontrar en otro libro, que son estos manuscritos que tuvo a bien tu editor Perilli, Marco Perilli, dejar que estuvieran en el libro. Pero bueno, empecemos, si quieres, de la muerte otra vez al deseo para ir cerrando esta conversación. Sí, bueno, yo publiqué en 2014 un libro que reúne 5 ensayos sobre López Velarde, uno de ellos sobre el sueño de los guantes negros, el poema más complejo de todos los que López Velarde se planteó escribir, y cuya fórmula, tan compleja en términos formales, él no consiguió coronar y por lo tanto no lo terminó. Es el poema en términos formales más ambicioso que él escribió, pero no lo acabó y por lo tanto no lo publicó. Y ese poema está recogido en un solo manuscrito que se conserva en la Academia Mexicana de la Lengua. Yo tuve la oportunidad de ver ese único manuscrito a lápiz y escribí un largo trabajo de casi 100 cuartillas sobre el poema, sobre el soporte de papel en el que está escrito, sobre todo lo que significa el texto y sobre todo lo que se ha dicho a lo largo de 100 años sobre ese poema. Ese es uno de los textos de Ni sombra de disturbio. Y en efecto, y te agradezco mucho la pregunta porque pues me das oportunidad de decir algo sobre este libro que tengo en prensa y que aparecerá en breve, se llama La Majestad de lo Mínimo, y el último trabajo se llama Para seguir hablando de Montaigne, que es esa famosa frase que dijo uno de los biógrafos más importantes de López Velarde, José Luis Martínez, cuando contó que López Velarde se había enfermado aquella noche de finales de mayo, principios de junio de hace un siglo, de junio de 1921, cuando el biógrafo dijo que López Velarde se había enfermado porque como no llevaba abrigo, y aquella noche helada de la Ciudad de México, cuando vino del centro de la ciudad a esta casa, no llevaba abrigo y se enfermó y quiso seguir caminando en aquellas calles heladas de la Ciudad de México porque quería seguir hablando de Montaigne. Yo me pregunté de dónde venía esa frase, si era realmente, si provenía realmente de un testimonio comprobable o si era una leyenda, y precisamente el texto que cierra La Majestad de lo Mínimo es una investigación sobre el origen de esa leyenda. Lo que me permite, naturalmente, contar nuevamente cómo es que murió Ramón López Velarde a propósito de los testimonios con los que realmente contamos. ¿Qué es cómo murió realmente López Velarde? Eso sería buenísimo que se lo contaras porque claro, sí, todas las historias tendrán que ver con los encuadres y los enfoques desde donde se miren, y siempre habrá algo mistérico, ¿no? Sí, algo misterioso en toda la figura y la biografía de Ramón López Velarde. Pero con respecto a su muerte, ¿cómo es que muere Ramón López Velarde? Bueno, ha sido muy contado, ¿no? Hay por lo menos unos 4 o 5 testimonios de primerísima mano de lo que ocurrió en esta casa, en alguno de los cuartos de esta casa. No se sabe, que no se sabe exactamente en cuál fue, ¿no? Ajá. Quizás no es tan misterioso por qué se murió, ya que, bueno, se enfrió, le dio una bronconeumonía brutal que finalmente derivó en una pleuresía y murió asfixiado con agua en los pulmones, murió de asfixia.
si no me equivoco, el parte médico, el certificado de defunción dice precisamente que murió de una bronconeumonía, ¿no? No está desechado del todo el que hubiera tenido algún género de enfermedad venérea. En eso los biógrafos se han ensarzado apasionadamente. Gabriel Said y Guillermo Sheridan tuvieron una discusión que se prolongó a lo largo de varios números de la revista Vuelta, tratando de establecer si estaba o no enfermo de alguna otra cosa que pudo haber hecho que un joven musculoso, sano en todos los sentidos, de pronto por un resfriado a los pocos días tuviera una neumonía y al final se hubiera muerto, ¿no? Quizás no está tanto ahí el misterio como el hecho de preguntarnos ¿por qué se murió si estaba en la cúspide de sus dotes literarias? ¿Por qué se murió si solo tenía 33 años y había ya dado a conocer la parte más importante de su obra, que es una, ya lo decíamos, de las más atractivas y extraordinarias de toda nuestra literatura? ¿Por qué tienen que pasar esas cosas, no? Quizás el misterio está en la fatalidad, ¿no? En el destino que le tocó desempeñar en su vida propia y en nuestra literatura. Pues justamente eso es lo que nosotros queremos que ustedes, queridos lectoras, encuentren en la obra de Ramón López Velarde. Nos vamos a escuchar. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, por tu sapiencia y por este nuevo libro que nos va a dar otras maneras de ver a Ramón López Velarde. Y nos vamos a escuchar a Roxana Elvich con un poema más de Ramón López Velarde. La última odalisca. Mi carne pesa y se intimida porque su peso fabuloso es la cadena estremecida de los cuerpos universales que se han unido con mi vida. Ámbar, canela, harina y nube que en mi carne al tejer sus mimos se eslabonan con el efluvio que ata los náufragos racimos sobre las crestas del diluvio. Mi alma pesa y se acongoja porque su peso es el arcano sin sabor de haber conocido la cruz y la floresta roja y el cuchillo del cirujano. Y aunque todo mi ser gravita cual un orbe vaciado en plomo, que en la sombra paró su rueda, estoy colgado en la infinita agilidad del éter, como de un hilo escuálido de seda. Gozo, padezco, y mi balanza vuela rauda con el beleño de las esencias del rosal. Soy un harén y un hospital, colgados juntos de un ensueño. Voluptuosa melancolía, en tu talle mórbido enrosca el placer su caligrafía, y la muerte su garabato, y en un clima de ala de mosca la lujuria toca rebato. Mas luego las samaritanas que para mí estuvieron prestas, y por mí dejaron sus fiestas, se irán de largo al ver mis canas, y en su alborozo, rumbo a Sión, buscarán el torrente endrino de los cabellos de Absalón. Lumbre divina, en cuyas lenguas cada mañana me despierto, un día, al entreabrir los ojos, antes que muera, estaré muerto. Cuando la última odalisca ya destacado mi vergel, se fugue en pos de nueva miel, ¿qué salmodia del pecho mío será digna de suspirar a través del harén vacío? Si las victorias opulentas se han de volver impedimentas, si la eficaz y viva rosa queda superflua y estorbosa, oh tierra ingrata, poseída toda hora de la vida, en esta fecha de este mal, hazme humilde como un pelele a cuya mecánica duele, ser solamente un hospital. ¿Cómo podríamos leer, cómo podríamos invitar a los jóvenes lectores, a un lector que de pronto se acerca a Ramón López Velarde más allá de La Suave Patria? Y eso sí es que ha leído La Suave Patria, pero que esperamos que sí, ¿verdad? ¿Cómo acercarse a estos poemas desde una óptica, digamos, que pueda ver esto, la fragilidad, que pueda ver también el torrente, que pueda ver esta fuerza que tiene Ramón López Velarde a través de sus poemas? Creo que con el caso de los clásicos, ¿no? Y sobre todo en Velarde, que se incluyó desde un inicio, ¿no? en la tradición de la poesía mexicana,
conviene una lectura a contrapelo, ¿no? O sea, porque justo el canon lo que hace es crear estas lecturas que siempre provocan distancia, ¿no? Con el lector actual, con los jóvenes. Entonces, por ejemplo, pienso en La suave patria, quizás leer lo pequeño del gesto, o sea, la pertenencia emocional que trazamos con lugares, sea la patria, sea la casa materna, la infancia, ¿no? Y sobre todo esta capacidad que tenía él de trazar nuevos caminos en el lenguaje, ¿no? Es lo que también pensaría en esta manera insólita que tiene de usar la lengua para trazar lugares, ¿no? O sea, finalmente lo que hace también en La suave patria es crear una muy íntima patria, ¿no? O sea, sí se ha tomado como el gran himno, pero por otro lado es un poco lo que lee José Emilio Pacheco, ¿no? Que son estos 3 lugares, cómo nuestras patrias pueden ser pequeñas, fragmentarias, ¿no? O sea, llenas de gestos mínimos, pero que nos ayuden a leer a contrapelo las grandes ideas y las grandes imágenes que ya tenemos metidas ahí, ¿no? Forzosamente de lo que es la nación, ¿no? O la patria en este sentido. Y por supuesto que toda la cuestión erótica que yo creo que podría ganarle también muchísimos lectores y lectores atentos, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Si bien se lee o se estudia, por ejemplo en la academia, Velarde es como, o sea, sigue siendo como una lectura muy prolífica, no así en la lectura del día a día, ¿no? O sea, quizás también en este centenario valga activar esos otros lugares, esos otros espacios que antes, o sea, por ejemplo, Velarde se leía en todos lados, ¿no? O sea, sobre todo en provincia y tal. Entonces creo que podría ser una gran oportunidad, ¿no? O sea, esta clase de iniciativas, ¿no? Como de actualizar las lecturas, de traer, pues sí, nuevos aires a la lectura de Velarde. Hay una cosa del movimiento en los poemas en Ramón López Velarde que ahorita que estábamos hablando justo de esto, de lo sensoperceptual que tiene la poesía de Ramón López Velarde, como también, por ejemplo, pienso en Canto a un Dios Mineral de Jorge Cuesta, que es totalmente distinto, o sea, son estéticas, poéticas profundamente distintas, pero que trabajan siempre con los sentidos, con lo sensoperceptual todo el tiempo. Y hay una cosa que me interesa muchísimo sobre Ramón López Velarde, y te digo esto porque ahorita que estabas platicando sobre ello, me acordé de Gilitla, este maravilloso espacio de Edward James, ¿no? Donde están estas escaleras que no llevan a ningún lado, estos jardines maravillosos. De pronto, en pensar que de alguna manera Ramón López Velarde también tiene algo surrealista. Hay algo surrealista en la poesía de Ramón López Velarde, que eso ya lo hemos conversado antes, y me gustaría, ¿qué ves en ese surrealismo y cómo entender que no es nada más el poeta católico, ¿no? No es el poeta católico que estaba solamente absorto por la belleza de las mujeres, sino que hay un López Velarde profundamente inteligente, profundamente con un estilete intelectual ahí, ¿no? Profundamente angustiado, también por el contradictorio, por el México que le tocaba vivir. Voy a sonar un poco esotérica, pero muy Géminis, ¿no? Ramón López Velarde, o sea, muy en los contrarios, ¿no? Apasionado, mucho más acotado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo irrumpe en él, tú crees, el surrealismo que se ven esas trazas, ¿no? En su obra? Claro. Ahorita que dices de este movimiento, ¿no? Contradictorio que hay en Velarde, pues justo en la figura del péndulo, ¿no? O sea, para él esta conexión entre los extremos siempre está activada a través de una energía, ¿no? De ida y de vuelta. Está el pecado, pero está el arrepentimiento. Está el placer, pero está la pérdida, ¿no? Está la ciudad y también está la nostalgia por la primera, ¿no? Como por la provincia. Entonces, también de esta tensión que activa movimiento, creo yo que viene la vena surrealista, ¿no? Y lo ves también con eso, con las asociaciones insólitas, con todo este trabajar, pues sí, de llegar al adjetivo que descoloca, ¿no? O sea, que justamente hace este choque de movimiento entre campos semánticos distintos, ¿no? A mí, yo siempre regreso, y es de mis imágenes como constantes, la idea de la erótica ficha de dominó, ¿no? O sea, porque ahí no solo está la cuestión de lo erótico dentro de lo lúdico, que puede ser como quizás algo más transparente,
sino también la calidad visual de la ficha de dominó, lo blanco, lo negro, ¿no? Los opuestos. O sea, está ahí también un interés sobre la calidad visual de los objetos a los que se acercan, ¿no? Y creo que ahí también puedes ver imágenes, pues sí, bastante surrealistas, como que trazan estas líneas insospechadas, ¿no? Y que iluminan de nuevo el objeto y que lo hacen, pues sí, o sea, que es parte de todo el trabajo sobre el lenguaje que hace Velarde, ¿no? Y que lo hace también desde estas contradicciones, estas tensiones, pulsiones que él tenía entre también la vida marcada por la cuestión religiosa y toda esa exuberancia de su vida en la ciudad, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Mariela, por esta conversación que nos incita sobre todo a leer a Ramón López Velarde en esta conmemoración de su aniversario luctuoso. Los invitamos a seguir con nosotros, acompáñenos en este aniversario luctuoso de Ramón López Velarde. Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos. Era una madrugada del invierno, lloviznaban gotas de silencio. No más señal viviente que los ecos de una llamada misa en el misterio de una capilla oceánica a lo lejos. De súbito me sales al encuentro, resucitada y con tus guantes negros. Para volar a ti, le dio su vuelo el Espíritu Santo a mi esqueleto. Al sujetarme con tus guantes negros me atrajiste al océano de tu seno y nuestras 4 manos se reunieron en medio de tu pecho y de mi pecho como si fueran los 4 cimientos de la fábrica de los universos. ¿Conservabas tu carne en cada hueso? El enigma de amor se veló entero en la prudencia de tus guantes negros. Oh, prisionera del Valle de México, mi carne, urna de tu ser perfecto, quedarán ya tus huesos en mis huesos, y el traje aquel con que tu cuerpo fue sepultado en el Valle de México, y el figurín aquel de pardo género que compraste en un viaje de recreo. Pero en la madrugada de mi sueño, nuestras manos, en un circuito eterno, la vida apocalíptica vivieron. Un fuerte ventarrón, como en un sueño, libre como cometa, y en su vuelo la ceniza y la hez del cementerio, gusté cual rosa entre tus guantes negros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje donde transitamos por la obra de Ramón López Velarde, y qué mejor conmemoración para un aniversario de un autor que leerlo. Esta transmisión especial fue gracias al apoyo de la Cátedra de Poesía Iberoamericana Elsa Cross, de la Universidad del Claustro Sor Juana, a la Casa del Poeta y Capital 21. Muchísimas gracias y leamos siempre a uno de los poetas más importantes de México, Ramón López Velarde.